Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto nuevamente. Siempre es estar con mucho gusto con ustedes y de veras aprecio su tiempo. Y en esta ocasión quiero externar una noticia que para mí ha sido muy triste, devastadora diría, la muerte de un amigo muy querido, Fernando Palma Gómez, que en paz descanse, que fue asesinado el sábado, y no solamente es la mala noticia, sino una mala noticia para México, porque perdemos un gran mexicano, un gran ser humano, una persona generosa, enfocada siempre a hacer algo mejor por este gran país. Él ha estado participando en algunos de los programas de Expert TV y siempre con la generosidad de regalarnos su sabiduría, que era mucha, su experiencia política, su experiencia como empresario, su experiencia como persona, su experiencia como un católico convencido verdaderamente de que la fe es aquella virtud que nos lleva a lograr las cosas que necesitamos. Lamento mucho informarles, me siento muy triste, me siento de verdad, pues ahora sí que apesadumbrado con esta noticia. Lo voy a extrañar mucho y habrá posibilidades de seguir en su nombre haciendo cosas, y creo que de alguna forma él terminó y nos dejó la estafeta a muchos, no solamente a mí, sino a muchos de sus muchísimos amigos que lo lloran y lo quieren y lo extrañan, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Les doy mi más sentido pésame, de verdad, con un gran cariño y solidaridad hacia ellos, que en paz descanse. El tema de hoy que quiero tratar, porque además es algo que va muy relacionado, son los efectos que algunos eventos externos nos generan, que se llama el estrés. El manejo del estrés no es otra cosa más que ver las respuestas que tenemos nosotros a muchos eventos. Este es uno de ellos, por ejemplo. A mí me generó un sentimiento, muchas emociones, también la parte de sentimientos encontrados, etcétera. Sin embargo, hay posibilidades siempre de encontrar el camino, hay posibilidades siempre de encontrar algo mejor. Y aquí finalmente pues se trata de eso, no permitir que esto se vuelva crónico y permanente. Son eventos que nos causan un gran dolor, una gran emoción, sentimientos, como les repito, pero tenemos que seguir avanzando. Este es el proceso natural, un proceso de sanación, un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo. Nosotros, desde nuestra perspectiva, siempre en la empresa que yo dirijo, estamos enfocados a trabajar con el ser humano y a darle posibilidades, y también la parte importante de que el ser humano tenga sus propias herramientas para poder encontrar esta respuesta a pues estímulos externos o pensamientos y emociones internas, que las pueda en un momento dado afrontar, las pueda asimilar y tenga los recursos suficientes como para encontrar la solución adecuada. Y siempre es adecuada porque es de nosotros. Nosotros tenemos la solución a nuestros problemas porque, como lo he dicho muchas veces, somos los expertos. Nuestro enfoque siempre es a trabajar sobre esta perspectiva de identificar, enfrentar. Siempre existen elementos que nos van a generar alguna acción, alguna reacción emocional, física, mental, y tenemos que estar preparados para eso. Reconocer lo que es el estrés, que es una demanda del organismo, es una demanda que finalmente nos exige que respondamos de alguna forma, de alguna manera, en una parte fisiológica, física o psicológica. Siempre tenemos esta posibilidad de hacerlo. Hay que distinguir, la angustia no es estrés, el miedo tampoco es estrés, pueden generar estrés posteriormente si no se enfrentan. Hay que trabajar con esto y hay que enseñarle a la gente a identificar, como les he dicho, sobre todo, las propias herramientas que tenemos para enfrentar esta respuesta que es importante.
se altera o se activan cuando hay elementos externos o internos, el sistema cognitivo, las alteraciones que de alguna forma son parte de nuestra conducta, o también un sistema emocional. Pues se combinan los tres y pueden generar cuadros verdaderamente desastrosos que nos lleven a enfermedades, que nos lleven a tomar decisiones malas, que al final de cuentas puedan atentar con nuestra integridad o con nuestra propia vida. Aquí es importantísimo que distingamos, y sí, en la teoría se maneja que el estrés, hay una parte que es un estrés bueno, que es el necesario como para tomar camino, hacer las cosas, poner un poco más de entusiasmo o mucho más de entusiasmo, aprender las cosas, ponernos nuestros propios retos, armarnos con nuevas oportunidades, desarrollar, creer en nosotros, armar un poco este contexto del autoconcepto. Es lo bueno, siempre que estamos haciendo algo nuevo, pues nos ponemos nerviosos, existe sudoración, angustia un poquito. Pues sí, es necesario para que las cosas salgan bien. A veces alguien, si está muy tranquilo, quiere decir que o no le entendió o no le interesa. Por otro lado, el estrés que manejan como no malo, que lo denominan distrés, es aquel donde tenemos algo que no queremos tener ese tipo de demandas y sin embargo existen, y para nosotros es más allá de nuestras propias capacidades. Puede caer en la parte desagradable, puede ser difícil, nos genera algunos conceptos de irritabilidad, dolores, muchas cosas que de alguna forma se precipitan y se manifiestan en estados de ánimo que nos afectan, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este concepto del estrés, pues existe una tensión, existe en la parte de nuestros órganos y músculos, en el cerebro mismo, algunas alteraciones, dolores, falta de confianza, inseguridad, toda una serie de elementos que en algún momento hemos nosotros vivido. Este estrés malo, este distrés, que es el que nos afecta, pues es momentáneo, o sea, simplemente es algo que nos afecta, algo que no nos gusta, una mala noticia, como la que acabo de comentar con ustedes, y nos genera ciertos aspectos de tensión físico o mental. Hay contextos también de pensamientos negativos, catastróficos, desconcentración, muchas cosas que finalmente nuestro cerebro y nuestras químicas sanguíneas, los neurotransmisores, generan en nuestro cuerpo. Nos preparan para una acción, nos preparan para huir, nos preparan para hacer cosas, pero al final de cuentas, mucho, si no es resuelto, se queda como patinando y al final de cuentas creo que no logramos las cosas que deberíamos de lograr, ¿no? Aquí estas posiciones de emergencia que adoptamos se quedan como en una parte donde pasa a ser de una alarma, una resistencia, y luego viene un proceso de agotamiento. Cuando tenemos algún evento, algún accidente, ocurre lo mismo. Cuando pasa, nos sentimos como que se nos cayeron las pilas totalmente, y ahí es donde posiblemente podamos tener la mejora y la solución. Son ciclos que hay que vivirlos, hay que enfrentarlos, hay que detectar estos conceptos fisiológicos, hay que detectar esta parte psicológica, esta parte social también que es importante, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esto? En algunos casos pueden ser genéticas, puede haber algo que influya en el concepto de nuestra herencia, puede ser también algo en donde vivimos quizás antes de nacer, algunos de lo que les llaman heridas primarias, que son muy importantes, la parte del rechazo, la parte del no ser deseado en esta vida, el acondicionamiento también que vamos viviendo, algunas enfermedades que se van dando, ¿no? Todo eso de alguna forma forma este concepto de la parte fisiológica, ¿no? Que vienen siendo siempre en un concepto individual. También viene la parte psicológica o psicosocial, donde tiene que ver nuestro comportamiento, nuestras crisis, nuestras condiciones frustrantes con las personas, cómo nos relacionamos, esta vulnerabilidad, esta parte emocional,
esta parte del autoconcepto, que de alguna forma, aunque lo externamos en una forma, pues ahora sí que evidente, sus causas no son tan evidentes. Habría que analizar, y eso es algo de lo que nosotros nos dedicamos, a llegar al punto donde esto es detectable, manejable, y avanzamos con las personas para mejorarle su calidad de vida, su desarrollo, su desempeño. Porque también el otro concepto es la parte social, los ambientes sociales, los cambios que generan en nosotros, modificaciones, casamientos, muertes, eventos, cambios, pérdidas, todo eso igualmente nos vuelve otra vez a generar conceptos de estrés. Y hoy, por ejemplo, en el contexto de la empresa que estamos nosotros viviendo todas estas aplicaciones, la gente también ve ambientes tóxicos, ambientes no nutricios, ambientes donde hay smog, polución, basura, desorden, un ambiente no agradable para trabajar, temperaturas extremas, lugares donde prácticamente es imposible tener un desarrollo, un desempeño, estás sudando, empapado, no te puedes concentrar, y de alguna forma lugares donde pudiera haber ciertos contextos catastróficos o que ya hubo eventos de asaltos, de incendios, de cosas en donde también hay un efecto en ese ambiente físico donde no te sientes que eres parte de él, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas detecciones del estrés, tenemos que ver cuáles son principalmente en mis áreas de conocimiento, en mis áreas cognitivas. Perdón. Primero, pues es algo que no te puedes concentrar, estás, pues ahora sí que viendo, desconcentrándote, te cuesta mucho trabajo, estás distraído, tienes una cuestión de memoria en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Tu memoria no retiene prácticamente, y no es porque no tengas una buena memoria, estás estresado, ¿no? No tienes, por ejemplo, una identificación clara de los problemas, o los minimizas o los magnificas, ¿no? Tendencia a equivocarte constantemente, estás haciendo errores que de alguna forma son totalmente previsibles, ¿no? Tienes una muy limitada percepción de tu realidad y el futuro se te hace como imposible, no lo puedes, no tienes una forma de prever, de ver un poquito más allá, aunque no exista ese futuro, tu posibilidad de ver esta proyección de tu comportamiento no la tienes, ¿no? Estos efectos, obviamente, como hemos tocado, hay una parte en el área emocional. ¿Qué nos da en el área emocional? Pues nos da altos niveles de tensión, ¿no? En este caso tenemos normalmente esta parte de tener una situación donde nos lleva a no estar a gusto, no sentirnos bien, no sabes ni por qué, no te calienta el sol. Hay algo, por ejemplo, que te sientes mal y no sabes ni siquiera explicar por qué te sientes mal. Tu vocabulario emocional no alcanza a describir qué es lo que te está pasando, ¿no? Empiezas también a somatizar todas estas emociones, te empieza a doler, te empieza a afectar, te duele la cabeza, te sientes de alguna forma con una pesadumbre en tus hombros, con una dificultad para respirar, ¿no? También hay características muy claras en tus cambios de tu personalidad. A veces no es que seas una persona bipolar, simplemente parte del estrés te genera este tipo de personalidades diferentes, ¿no? Cambios así de improviso, sin ningún concepto, sin ninguna explicación, ¿no? También esto obviamente se va hacia tu concepto, y aquí es donde esta parte de la autoestima empieza a hacer estragos, ¿no? Y obviamente después de esto un cuadro totalmente previsible que se llama la depresión. La depresión es algo que la gente utiliza, al igual que el estrés, son palabras que ya forman parte del vocabulario, pero hay que entender qué son. La depresión es una enfermedad, no es un estado de ánimo, es una
parte donde después de hacer o pasar por varios eventos, llegas a esta enfermedad que se llama la depresión, que tiene que ser medicada, que tiene que ser atendida por profesionales, no es a base de consejos, ni échale ganas, ni vas a ver, no te preocupes, porque cada vez que nosotros actuamos de no te preocupes, lo preocupamos más, curiosamente. Tenemos que enfocarnos y evitar que llegue. El estrés es un detonador de esta parte enferma de la depresión que, como dicen, es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, la gente a veces se siente, no sabe ni por qué, mal, y entonces te empieza a entender que está deprimida, y entonces hay tés, y hay pastillas, y hay no sé qué. No, simplemente tienes una parte donde si no te atiendes, sí puede llegar a tener consecuencias más allá del simple sentirte mal. Puede haber suicidios, puede haber muchas cosas, desencadenar cuadros verdaderamente catastróficos y trágicos. Cuando hablamos otra vez de la parte conductual, nuestras conductas, lo que hacemos, a lo que prácticamente podemos evaluar en nuestras acciones, nosotros y la gente que nos rodea, pues hay alteraciones en nuestra forma de expresión verbal, pueden ser muy callados o muy altaneros, etcétera, ¿no? Dejas de hacer cosas que antes te gustaban, dejas de tener aficiones, dejas de tener hobbies, dejas de hacer actividades que de alguna forma te eran gratas o considerabas que eran gratas, ¿no? Hay una pérdida visiblemente notoria en tu desempeño, dejas de tener la efectividad que normalmente tenías, ¿no? También hay opciones, y aquí es muy delicado porque sí es algo muy importante, puedes empezar a consumir sustancias, puedes empezar a tener alteraciones también en el consumo de tu alimentación, alcohol, droga, etcétera, que pues son problemas adicionales a este que tienes. O sea, más que ayudarte, al final de cuentas, creo que vienen a complicar mucho más esta parte de la situación del estrés, ¿no? Tienes problemas fisiológicos, regulares, cosas que antes no tenías, hay alteraciones fisiológicas, dolores de estómago, estreñimiento, úlceras, situaciones que no tenías, y como esto también de alguna forma hay una influencia en la parte de tus defensas naturales, pues bajan y en automático puedes llegar a tener una gran cantidad de bacterias y de hongos y de virus que existen en nuestro cuerpo y en el ambiente que no nos hacen nada hasta que bajan nuestras defensas, ¿no? Parte de los herpes y parte de todas las cosas que conocemos, pues no es otra cosa más que un detonante cuando tenemos esta baja de estrés, baja de autoestima. Y obviamente todo esto también se va directamente en tus relaciones personales. Dejas de tener un contacto con tus parejas, con tus amigos, y te vuelves una persona antisocial. Te vuelves una persona donde es fácilmente tener problemas, irritable, violenta, etcétera, y no hay razón para que eso ocurra. Simplemente es una parte de estas reacciones en las áreas conductuales que tenemos que detectarlas, tenemos que hacer un checklist de las cosas que están ocurriendo, que nos pasan, que pudieran hacer, y después ver también dentro de toda la gama de posibilidades para resolver esto, pues hay que ver también que muchas no son tan efectivas como nosotros quisiéramos pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen las vacaciones, ¿no? Vete de vacaciones. Pues sí, las vacaciones te ayudan en el periodo de vacaciones, pero acuérdate que tienes que regresar a una área igual, ¿no? O sea, tienes que regresar a tu oficina, a tu casa, y entonces no son suficientes, son periodos pequeños, en donde sí hay una ayuda, pero pues tendrías que encontrarle un sentido diferente, actividades, actuaciones que te lleven a otro estadio donde puedas en un momento dado mejorar esa situación, ¿no? El alcohol, las drogas, pues no te ayudan, como hemos visto. Los medicamentos, pues, si no son recetados por un
por un profesional, pues te van a hacer paliativos solamente. Tienes que tener un programa de medicamento, pero además también un programa de actividades, algún programa de atención, algún sistema psicoterapéutico que te ayude a llevar esto a un mejor momento. Aquí, y esto ahorita que tomé la taza se me ocurre que no es la taza medio llena ni medio vacía como el ejemplo, sino imagínense que nosotros estamos sosteniendo esta taza pues un ratito. ¿Cuánto pesará? A lo mejor, pues no sé, unos 150 gramos con el agua, no sé. Y pues ahorita la puedo soportar, no tengo problemas, tengo, pues no sé, menos de unos 10 segundos. Pero ¿qué pasaría si yo dentro de otros 2 minutos sigo con la taza, y dentro de 5 minutos y dentro de 20 minutos y ya no tendría posibilidades porque mi cuerpo, mi brazo, mi organismo entero se rebelaría a seguirla teniendo? Entonces se me dormiría, se me caería la taza. Entonces eso es lo mismo que ocurre con la sensación del estrés. Tenerlo, pues momentáneamente tengo la obligación de resolverlo como parte de mi desarrollo. Pero una vez que lo detecto, que hay manifestaciones como estas que le estoy comentando, estos efectos que están teniendo en las demás personas, en mi trabajo, en mi ámbito personal de desarrollo, pues tengo que resolverlo. No puedo estar permanentemente con ellos porque me enfermo. Mi capacidad de sostener esta taza con agua pues es limitada, se limita a unos cuantos segundos. 1 minuto quizás sería suficiente. En la vida a lo mejor no es 1 minuto, pero tenemos tiempos para poder relacionar y actuar directamente con esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, por ejemplo? Habrá que hacer un plan de vida, que siempre es importante, un programa de hacia dónde voy, qué quiero, replantearme, por ejemplo, dónde encuentro mi satisfacción, dónde encuentro esta parte de gusto, de gozo, en qué, no importa que sean cosas muy simples, generar en las personas esta forma de ser conscientes de que nosotros mismos somos los proveedores de nuestros momentos felices, somos los proveedores de esta parte agradable de la vida. Acariciar a tu hijo, a tu hija, tomarte un helado de chocolate, recordar una música, ponerte un traje, una corbata, un vestido que te gusta, hacer algo que realmente sientas que puede ser algo agradable, que te dé esta satisfacción a una necesidad que seguramente tienes, ¿no? Hacer, por ejemplo, ejercicios físicos. Cuando yo hablo de ejercicio, no estoy hablando de hacer deporte, estoy hablando de ejercitarme, hacer movimientos, caminar es un buen ejercicio, hacer algunos sentadillas, lo que ustedes quieran, o sea, eso no importa. Lo importante es hacer un poco de movimiento para que toda mi energía y toda la energía que circula en una forma de 8 en mi organismo me llene este concepto de llenarme de mí y de la energía que me rodea. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta energía o esta no energía la estoy canalizando a mis movimientos y generando esta satisfacción también en un contexto personal, ¿no? Tener una dieta adecuada, tener algo que no me genere pues demasiadas cargas en el estómago o que sea una comida muy pesada, pero que te guste, no porque sea muy sana no te implica que te la vas a comer, o sea, una lechuga sola, pues ponle algún filet, lo que tú quieras, pero algo que para ti sea satisfactorio, algo que te permita sentirte bien, sentirte amado, sentirte con este autoconcepto muy alto, este concepto de ti. Acuérdate que tú eres la persona con la que vas a vivir toda la vida. Procurarte, amarte, darte lo mejor a ti, sin escatimar, creo que es de la mejor o las mejores actividades que podríamos tener. Evitar en un momento dado las sustancias tóxicas, evitar en un momento dado hacer cosas que pudieran alterar tu estado de conciencia,
ahí tener conciencia, tú sabrás qué hacer, qué no tomar. No hay receta, simplemente todo el mundo tenemos esta sabiduría interna para poder cubrir las necesidades que mi cuerpo tiene. No hacerles casos a mucha gente, hazte caso tú, hacernos caso nosotros de las cosas que necesitamos. Caminar, aclarar la mente, lo que dicen, estirar las piernas. Cada que salen a caminar, cada que puedes estar un paseo, procura no tener la música, estate en contacto contigo, porque eso nos aviva nuestro pensamiento, nuestra creatividad. A veces cuando tenemos un problema y no sabes ni cómo solucionarlo, una buena solución es darle la vuelta a la manzana, camina un poquito, porque el caminar hay una relación física con nuestro cerebro, con nuestro cerebelo básicamente, una generación de neurotransmisores que nos ayudan en un momento dado a despejar todas estas cosas. Por eso el caminar es tan importante con las suprarrenales. Ahí es donde podemos nosotros generar una gran posibilidad de mejora, ¿no? En algunos casos, la relajación, la meditación, algunas terapias. A veces es muy importante un masaje, porque los masajes mueven energía, te mueven la energía del cuerpo. Hay una teoría que dicen que los sentimientos están entre la piel y el hueso. Entonces, por eso muchas veces cuando te dan un masaje, no solamente sientes rico, sientes como que algo se mueve, como que se desprenden de ti cosas. En ocasiones son tan fuertes esos masajes que la gente llora porque mueves todos estos sentimientos. Cuando a la gente le dices, estás muy contracturada en la espalda, sobre todo la parte de los hombros, es porque estás cargando el mundo. No puedes cargar el mundo, puedes cargar tu mundo solamente. Entonces, ahí es donde te ayudaría también tener este tipo de terapias que ayudan mucho. Hay hidroterapia, hay muchas formas en un momento dado de consentir tu cuerpo. Que de eso se trata, consentirte, ¿no? Al final se trata de un manejo inteligente, consciente y feliz de este elemento que es una respuesta. Lo que pasa es que si la respuesta tarda mucho o la respuesta es algo que ya no está, por ejemplo, yo puedo responder algo que en este momento aparece, algo aquí, y lo tomo y lo quito. Pero si ya me tardé mucho, pues esto ya se fue y mi respuesta siempre será tardía y no tendrá la solución que yo necesitaría o la solución que se necesita, ¿no? Entonces, algo que es muy importante también cuando tengo este estrés psicológico, ver cuáles son estos problemas que en un momento dado me están generando esta angustia, este estrés, esta situación. Aunque digo angustia, es una forma de sentirme preocupado más que angustia, perdón. Entonces tengo que identificar en dónde está, en qué ambiente está, en qué ámbito está. Puede ser personal, puede ser laboral, puede ser social. ¿En dónde está? O sea, identificar cuál es el origen principalmente, ¿no? Si es intrapersonal, si es interpersonal, ahí, ¿dónde está? O sea, porque finalmente en el momento que yo empiezo a identificar, pues tengo la posibilidad, mucha, de tener la solución. Cuando yo identifico un problema, bien identificado, con todas sus causas, pues prácticamente tengo un buen porcentaje de la solución y de la línea de actuación, que es muy importante. También identificar cuáles son nuestros tipos de personalidad, cuál es la forma en que te has comportado, cómo te gusta, o cómo te han dicho, o cómo eres, o cómo actúas también. Aquí es importante también distinguir algunas patologías que pudieras tener, como podrían ser fobias, obsesiones, neurosis, que pues también son fáciles en un momento dado de identificar, y si tienes la posibilidad, que sería lo indicado, de poder conversar con un profesional, un médico, un psicoterapeuta certificado, te podría ayudar mucho a identificar en cuáles, porque a veces son muy sutiles las diferencias. Sin embargo, el tener claro cuáles de estos
posibles patologías y qué grado tienen, porque no solamente es tenerlas, sino identificar en qué grado las tenemos. Del 1 al 10, ¿cómo está tu fobia o cómo está tu obsesión? No, pues 3 o 2 o 5 o 10, ¿no? Dependiendo de eso será la propuesta de manejo que tengamos que tener para este tipo de soluciones, ¿no? Para este tratamiento. Pensar, por ejemplo, en ciertas actividades que te generen alguna tranquilidad, la lectura, por ejemplo. La lectura te hace que puedas ir conociendo otras realidades, otros mundos, la música de relajación, música que te permite en un momento dado tener estas ondas de energía que se puedan en un momento alinear con la forma de tu pensamiento, con esta forma de estar trabajando tus necesidades, tus pensamientos, tus querencias, ¿no? Entonces, si nosotros en un momento dado tenemos identificado si el estrés es laboral, social, ambiental, pues tenemos ver cuáles serían las actividades y es la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? Tiempos de descanso, más tiempo para ti, algunas cosas que puedan ser organizar ambiente de trabajo, ambiente de tu casa, el llegar a un lugar donde pues tienes amontonadas las cosas, no tienes, abres un cajón y salen cosas que no tenías ni idea que tenías, tener un desorden, que para llegar a sacar un pantalón o una camisa o lo que sea, tienes que pasar por un montón de ropa y que ya no sabes ni qué hacer con ella, el carro todo sucio, la limpieza, el orden, la clasificación, todo eso te genera, son fuentes de estrés. Porque aunque tú dentro de tu mente estés muy claro, el tener un montón de basura en una esquina de tu escritorio, o el tener un hoyo en una pared, o el tener una alfombra rota, o el tener un desorden, mentalmente y en el subconsciente estás registrando que eso es algo que te está afectando. Es un foco rojo que se está prendiendo y que bueno, pues lo estás distinguiendo, pero no haces nada para corregirlo porque sientes que no te afecta. Pues, ¿qué crees? Sí te afecta. Ese tipo de cosas tenemos que resolverlas. Tenemos que ver que nuestro ámbito de trabajo esté limpio, esté tranquilo, esté ordenado, esté de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Si vas a hacer un pastel, pues que tengas los elementos, los materiales, todo en orden, en vasitos, como debe ser. Si vas a hacer tu tarea, que tengas tu cuaderno, que tengas tu computadora, tengas todos los aditamentos necesarios en orden, en forma, que la pluma tenga tinta, que etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también es una labor para nosotros sumamente importante, porque el chiste de todo esto es un buen manejo, que tengamos la gran posibilidad de apoyar ese estrés para que sea benéfico, que nos permita generar esta energía. Cuando hemos hablado de energía, cuando hemos hablado de emociones, hay una correlación directa, son emotions, energía en movimiento. Para que las cosas se hagan, alguien las tiene que hacer, no se hacen solas, somos nosotros los que las hacemos. Entonces, ahí es donde tenemos un enfoque, o deberíamos tener un enfoque de acción, de llevar a la práctica todas estas cosas que estamos haciendo. Existe también una parte muy, muy importante, que es la cuestión espiritual. ¿Hacia dónde voy? Ver el mundo desde otra perspectiva, ver el mundo desde una posibilidad de amabilidad, de amor, ver en todas las cosas lo bueno que tienen, los regalos que existen en cada una de las cosas que se nos ofrecen. Por muy mal que estén, tiene un regalo, tiene una parte de aprendizaje, tiene algo positivo. Toda la gente que se acerca a nuestra vida por alguna razón son regalos, son procesos de aprendizaje, son maestros que nos vienen a enseñar a lograr las cosas, ¿no? Incluye esta parte espiritual un proceso de agradecer todas las cosas que me tocan, todas las cosas porque me han dado algo y una razón para resolver, para mover, para actuar,
para compartir, para tener también esta parte importante de ser generoso. Tener fe, tener vida, tener este valor espiritual es muy importante para nosotros. La fe es creer en las cosas que yo quiero creer. La fe es razón pura. La fe es lo que me va a permitir en un momento dado orientarme hacia una perspectiva muchísimo mejor dentro de mi propia vida. Es muy importante porque aquí he tomado unas notas que estoy así como tratando de orientar un poquito esta información que les he estado transmitiendo, pero cuando nosotros no cuidamos el estrés podemos tener verdaderamente enfermedades que nos postren, la parte de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, la hipertensión. Todo eso son efectos que nos van a llevar a tener una calidad de vida bastante deplorable, ¿no? Cuando nosotros, y es la parte final de esta plática, de esta charla que me han permitido compartir con ustedes, es ir atacando un poco esta parte en el concepto laboral. No solamente somos trabajo, tenemos que entender que todo esto es en forma integral, pero hay una parte donde nosotros trabajamos en la parte empresarial, en donde podemos estar evaluando diferentes aspectos. Algunos conceptos que modulan el estrés, la evaluación de aspectos motores, aspectos que van afectando de alguna forma toda esta intervención del proceso de estrés, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros? Buscamos que sea un concepto de salud organizacional, y aquí me permito leer, porque esto, de alguna forma, los objetivos de desarrollo organizacional nos van a llevar a tener esta salud que para nosotros es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que generar objetivos, tenemos que plasmarlos junto con la empresa y la gente que participa. ¿Cuáles son estos objetivos que hagan que haya un enriquecimiento del trabajo, que haya una organización en el tiempo y en el horario que se destina a ciertas actividades y los sistemas de supervisión? Todo esto, de alguna forma, si queremos hacer más, si queremos que la gente sea más efectiva, tiene que hacer las prioridades, tiene que hacer aquello que realmente es importante. Dicen, y yo digo también en la parte cuando doy los programas de gestión del tiempo, si quieres hacer más, haz menos. Entonces, orientar todo esto que nos lleva a tener programas de desarrollo empresarial para que podamos, ayudar a que las personas tengan una mejor vida laboral, un mejor rendimiento, y todo esto se basa en 4 tipos de intervenciones. 1, la intervención basada en el individuo, una intervención del patrón en el programa de comunicaciones, que cuando hablamos de comunicación estoy hablando de la cultura de la empresa, cómo me comunico, cómo se transmite la información. Una intervención de las estructuras o tareas, qué tareas están asignadas. Aquí trabajamos mucho con la parte de lo que son los procesos, los procedimientos, la identificación del para qué estás aquí, qué tienes que hacer, qué tienes que lograr, qué es lo esperado. Cuando la gente no sabe qué hacer, pues hace cosas, pero dice, pues yo pensé que era para acá, pues sí, pero era para acá. Entonces, aquí esa claridad de lo que yo espero de ti, lo que la empresa espera de ti, lo que tú puedes aportar en esta cadena de valor que hemos estado hablando siempre, sería la preocupación, ¿qué valor le tengo que dar adicionalmente a la siguiente o al siguiente eslabón de mi cadena de valor? Eso es lo que me tendría que preocupar. Y la última intervención es en la organización y en el trabajo y en la producción. ¿Cómo están participando esta gente? En su mapa general, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es su participación? Todos somos importantes. Todos somos personas que nuestra actividad va a generar el valor que es imprescindible y necesario. Entonces, cuando la gente se siente reconocida, apreciada, y eso es lo que tratamos de hacer, que se ubiquen donde están desde una perspectiva laboral, contribuyendo a este efecto muy importante para la última parte, que es cómo voy a mejorar continuamente.
¿Cómo voy a trabajar en este aspecto del Kaizen, que es una palabra japonesa que significa la mejora continua? Un programa de formación en conjunto con las acciones humanas y los recursos materiales. Ahí es donde finalmente, internamente, se hace el producto, el servicio, con la calidad inherente. Evidentemente, los productos per se ya contemplan esta calidad, y es aquí donde nosotros podemos generar estos datos que nos van a orientar y nos van a permitir llegar a tener y tomar decisiones adecuadas. Entonces, esto, de alguna forma, todas estas experiencias que hemos estado viviendo, hay que trabajar muchísimo, porque la gente, uno de los componentes o algo que detona el estrés es esta capacidad de la respuesta o de la no respuesta con un gran miedo al fracaso. Cuando la gente, y no es porque quite o pierde el miedo al fracaso, sino que sepa que él es responsable y lo vea como un programa de aprendizaje. El fracaso, como yo les digo muchas veces en los programas, el fracaso es bueno o es malo. Entonces mucha gente me dice, no, pues es malo porque nos corren, porque no nos dejan, porque... No, un fracaso es la mejor forma de aprender. Un fracaso es el proceso natural para poder tener una visión mejor, un proceso mejor, un desarrollo y evidentemente un crecimiento. Nosotros apuntalamos a que las empresas permitan a la gente, con libertad y responsabilidad, entre hechos pequeños, con objetivos claros, también pequeños, y resultados medibles y evaluables, que puedan tener este desarrollo personal como algo importantísimo. Nosotros sabemos que la calidad, el producto y el servicio no lo hacen las máquinas, no lo hacen los edificios, lo hacemos las personas. Cuando nosotros nos preocupamos porque la gente esté bien, y lo dice un gran empresario, Richard Branson, que el cliente no es tan importante, el que realmente es importante es el empleado. Y aquí, traduciéndolo a nuestros conceptos de procesos, es el cliente interno, cliente externo. Es aquí donde tenemos que apuntalar que las consecuencias de las acciones vayan enfocados a tener un montón de beneficios, que cito algunos, por ejemplo, la disminución del ausentismo, la rotación de las personas. ¿Cuánto nos cuesta tener un empleado? ¿Cuánto nos cuesta capacitarlo? ¿Cuánto nos cuesta tenerlo ubicado en un nivel de rendimiento óptimo? Buenas relaciones trabajador-empresa, lo que queremos, identifícate, ubícate dentro de la empresa. También aquí, mejores relaciones del trabajador con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su entorno familiar, una buena relación entre los trabajadores, un buen ambiente de trabajo, un éxito laboral, un aprecio por el trabajo y agradecimiento por el trabajo, una mejora continua en sus actividades, una mejor y mayor aplicabilidad en la calidad del trabajo, una disminución en las enfermedades. La gente que está contenta no se enferma. La gente que está feliz vive mejor, vive más sana, todo es más bueno, más bonito, brilla más el sol. La realización personal del trabajador, darle los elementos para que él mismo vaya teniendo este proceso. Una disminución de los gastos en la seguridad social, disminución en los gastos de la empresa, también esto que les comentaba, o sea, el desplazamiento y el costo de tener un empleado nuevo, capacitarlo, ¿no? Disminución de la reclamación de estrés por parte del empresario, del empleado, aumento de la autoestima. Vamos a tener equipos de líderes, de gente capaz, gente que puede opinar, que a lo mejor es el que sabe, pero como, ay no, pobre de mí, ni me van a hacer caso, no dice. Tenemos esta gran posibilidad. Y evidentemente disminución de sustancias y disminución de consumo de estupefacientes. Estos son algunos de los muchísimos beneficios de poder manejar el estrés. Y no es solamente la NOM 035, que hoy es una norma obligatoria, sino adicionalmente generar
todos estos programas y procesos, porque una vez que nos pueden ayudar a identificarlos, estos son los pasos que en un momento dado nosotros podríamos continuar y tenerlo, ¿no? Y quiero apuntalar y dejar muy claro, toda esta formación, todo este proceso de capacitación y esta orientación está dirigida hacia el trabajador dentro de su puesto de trabajo, dentro de la empresa, permitiéndole una evolución y desarrollo sin precedentes. Porque finalmente la gente es la que hace la diferencia. Yo creo en las personas, creo en el mundo de las posibilidades, creo que cuando se hacen bien las cosas resultan mejor de lo que uno pensaba, y creo que aquí es donde tenemos que enfocarnos. Nosotros como empresa nos dedicamos a enfocarnos directamente a que cada uno de estos comentarios que les he dicho ocurran. Y aquí quisiera apuntalar que lo más importante es la libertad con una responsabilidad. Me interesa mucho que nos hagan sus comentarios porque evidentemente creo que todos participamos directa o indirectamente en este proceso, en este gran país. Y bueno, pues yo como siempre cierro esta sesión, que me apasiona este tema porque sé que tiene beneficios incalculables. Y les agradezco mucho, como siempre, su atención. Soy Javier Moreno, director de Nueva Ruta. Y como siempre, les agradezco su tiempo y que nos recomienden que estos comentarios puedan ir permeando en esta sociedad que necesita, por mucho, ir mejorando y rápido. Muchas gracias al programa, a este canal excepcional, a Alex, a Miguel Bait, que siempre es el líder que nos permite tener esta exposición y este contacto con ustedes. Y no me queda nuevamente más que agradecerles y los espero el próximo lunes por esta misma frecuencia y muchas gracias.